Claro, Hola claro. a todos, damos comienzo a una nueva partida del Nido del Ojo Misterioso, acá en, Hola a todos, ¿cómo andan? muy bien, Hola, hola. las tierras de Hola. Neverwinter, donde se encuentra nuestro grupo de aventureros. Bien, vamos directamente a esa cámara donde el grupo pudo liberar a ese fantasma, ¿no? A esa mujer que quería saber su identidad. Ahí es donde se encuentra el grupo. Nos ha dicho la dama espectral que por este lugar se encuentran criaturas no muertas. Yo debo erradicarlas y dar luz a este lugar. Que así sea Eh, entonces. Bien, dos Estoy caminos, con vos, Drax. dos caminos tiene el grupo, ¿sí? Recordemos que uno de los caminos descendía hacia la cripta donde estaba el sarcófago, y el joven mago, el elfo, había descubierto un pasadizo, ¿sí? Y por el otro lado, el fantasma nos alertó de criaturas no muertas, del otro lado de ese pasillo. Así que el grupo me dirá hacia dónde se dirige. Y bueno, Después de haber dicho eso, me Drax, acerco hacia acá. Sí, Drax dice eso, así que quedará para después investigar ese otro lugar. Bien, vuelo. Paladín, percibís a medida que vas avanzando hacia la luz de ese pasillo una sensación muy fuerte, ¿sí? Y un aroma que claramente está relacionado con la muerte. Y giro en forma, con las dos manos así, en forma bestial, giro, con los ojos ya en forma de, como depredando, como en la casa, ¿no? Y este es el nido de los no muertos. Yo debo, sí o sí, limpiar este lugar impío. Y Borja, no os ¿escuchás? pido que me sigan, pero es peligroso. ¿Escuchás, Borja, lo que En acaba de mi decir? camino. La voz. Bueno, ¿escuchás lo que acaba de decir Drax? Supuestamente el paladín percibe, sí, criaturas no muertas hacia adelante. No me hace mucha simpatía, me hace acordar algunas historias de barcos fantasmas y ese tipo de cosas. Pero bueno, Sí, hasta acá llegamos y vinimos a buscar una secta. Me imagino que esa misma secta será la que está levantando estas criaturas, así que no queda otra que seguir adelante. bien. Vesper, ¿calculás que es Pero buena idea? Me da, ya sentir el ruido que se escucha por ahí, el olor me da como mala vibra, pero para dentro mío pienso, fingí que sos valiente, fingí que sos valiente, fingí que sos valiente. Puño y espada y adelante. Bien. Y Alistar, ¿qué pensás? ¿Es buena idea tomar ese camino hacia las criaturas no muertas? Yo creo que sí, vinimos acá a ver qué pasaba y no tiene mucho sentido andar husmeando por todo este lugar. Eh, Podemos llegar a
diezmar nuestras fuerzas, así que Alistar prefiere ir al grano. Bien, bien. Si es zombie lo que hay adelante, bueno, que sean zombies entonces. Perfecto. Entonces el grupo toma fuerza y se encamina hacia ese lugar. Orden de marcha, ¿cómo sería? ¿Quién va primero? Yo voy atrás de Drax. Eso tengo que considerar que Drax va primero. primero. Perfecto. Bien, Sí. bien. Ok, gente, yo de acá veo que es un pasillo y después hay una cámara. No se queden en la salida del pasillo porque si no, el resto no vamos a poder hacer nada. Bien. El grupo camina por ese pasillo. Cuando llegás, Paladín, ves lo que alguna vez fue una serena cripta, algo tranquilo, pero ahora lamentablemente yace completamente en ruinas. Hay unos pilares de piedra que están todo como destartalado, que sostienen de alguna manera ese techo abovedado. Es oscuro, no llegas a verlo, ¿sí? Lo que sí ves que hay unas cuantas tumbas abiertas y hay cadáveres reanimados paseándose, merodeando por la sala. En el centro de esta sala, justamente en la pared del fondo, hay un altar, parece algo sucio. Claramente está profanado. Pero lo que te llama la atención es la imagen que está justo en el medio. La imagen es de un pergamino totalmente blanco. Las criaturas se pasean. No te ven por el momento. ¿Qué haces? Les digo, voy a entrar, prepárense. Y antes de entrar, Sí. Sí. hago la Thunder. Limpia. Y le voy a tirar sangre sagrada a ese y entro. Bien. Bueno, una llama que cae, ¿no? sobre la criatura que Sí. la quema y enseguida se posiciona y mira hacia el lado donde está el pasillo. Las criaturas empiezan a moverse rápidamente. Perfecto. Vamos a dar comienzo al combate. Voy a tirar yo las iniciativas para todos, ¿sí? Ahí estamos. Tiramos iniciativa. Comenzar combate. Y Vesper, ¿qué haces? Es tu turno. ¿Estás en el pasillo? Y Sí. estoy en el pasillo, escucho ¿Percibís? esas voces de Sí, zombies. claro. Sabés que está lleno de zombies. ¿Viste cómo ha lanzado Intento- fuego el paladín? Y sabés Sí, que... e intento percibir cuántos podrán llegar a ser a través de las voces. Y me voy adelantando por el pasillo, o sea, me voy como pasando contra la pared para pasar por delante de mis compañeros, porque tengo que ser valiente, Sí. tengo que ser valiente, y me voy para adelante. Te das confianza, Vesper, tus Para compañeros se corren y salís ahí al frente. Sí, la descripción es la misma, Sí, la para misma poder que le hice a todos. ver qué estaba pasando. Bien. En No cuanto importa, salís, o sea, soy valiente, soy valiente. Sí, se me hiela un poco la sangre, así que lo repito más fuerte. No sé, Bien. valiente, la vida siempre triunfa, la vida siempre triunfa. Y saco el arco para pegarle al primer zombie que veo, el que está más. perfecto, más cerca mío. marcalo y le disparás. Bien. Vamos. Vamos. Ah, Bien. El haber pasado por Ay. tus. El haber pasado me por. fallan las piernas. El haber pasado por tus compañeros y por esa pared. Se ve que el arco se ha
roto o algo, pero te quedás con el arco en la mano, ¿sí? Ves las caras de los zombies, te diría que hasta de asombro, y ves como todos empiezan a correr en tu dirección. Todavía te queda movimiento como para moverte y dejarle espacio a tus compañeros, o te quedas ahí. Drax, y me corro para el costado para dejarlo pasar a él. Bien, perfecto, bien. Mientras sigo mirando el arco digo, pero si la vida siempre triunfa, la vida siempre triunfa. ¿Ves cómo los zombies empiezan a avanzar? Ahora sí, a ver. ¿Ves cómo uno de los zombies avanza? Y es en ese momento que mirás a uno, mirás a otro y no sabes de dónde, pero uno te lastima, ¿sí? Sus sucias uñas negras se clavan en tu piel y te producen un gran dolor, ¿eh? Y ves como a medida... Tengo el grito ahí de... ¿Ves cómo a medida... Es doloroso y grito porque... ¡Ayúdenme! Drax, es tu turno. Avanzo. Veo la situación. Sí. En nombre de las Thunders. Fuego. Impía. Y pego un mazazo y voy a conjurar, canalizar divinidad, expulsar lo impío. Bien. Vamos a lanzarlo. Perfecto. Bueno, 1, 2. Deme un segundito. Bien. Podés ver cómo las criaturas, cuando esa luz, imagino que irradia después de ese golpe en el suelo, esa luz blanca los penetra a estos muertos vivientes, sentís cómo los quema y empiezan a huir hacia los costados de las alas. Se están como quemando. No todos, pero varios les pasa eso. ¿Algo más, Drax? Y en ese momento, a modo rol, hago como un roque y la paso para atrás a mi compañera. ¿Cómo? Paso Perdón. adelante. En lugar de ella pase para atrás. Eso es una acción. Te queda una acción de movimiento. Claro. Sí, no entiendo. ¿Qué es lo que querés Está hacer? bien. No, lo que quería es pararme delante de ella, pero veo que no puedo. ¿Generarías un ataque de oportunidad? A ver, como poder podés hacerlo. No importa la... Sí, voy a hacer eso. Por más que lo genere, no me importa, yo la quiero salvar. Ok. Bueno, a ver. Uno más adelante pasarías, ¿no? Ahí está. Bien. Y para que bien. ella pueda... Esas criaturas son las que más se sintieron perjudicadas por esa gran luz, así que no te pueden ver cuando te moves, ¿sí? Están como cegadas y miran hacia un costado, hacia el otro para huir, para alejarse de esa luz, como si esa luz de alguna manera las persiguiera. Así que, siguiente. Justamente, una de las criaturas afectadas corre lo más lejos posible. Se trata de ocultar entre las tumbas, entre la sombra, ¿sí? Borja, es tu turno. Ha muteado, Villa. Escucho el grito de Vesper llamando, pidiendo auxilio, así que
Miro hacia adelante rápidamente, veo una criatura, así que me lanzo a atacarla. Bien, Así que bien. llego ahí. Vas a tirar con ventaja, esa fue una de las criaturas también afectadas, ¿sí? Bueno. A ver, ¿cómo era para tirar con ventaja? Creo que Al. Creo que... Si no sale con ventaja... No, me parece que salió con... A ver. No, está bien. Sí, tiene que haber sido bien, ¿no? A pesar que dice... Sí, Sacaste 2.18, así que nada. Igual era... Es lo mismo. Claro, sacaste Era 2.18. con- Pero dice desventaja, con pero no desventaja. importa. Vamos a darlo. Ya está. Bueno. Le aplicás tremendo corte a la altura del hombro. Lo desgarrás todo, ¿sí? Bien. ¿Algo más, Borja? ¿Decís algo? No, y hago algo parecido a Drax. Trato de interponerme. No sé si es posible que me pare acá adelante, que me mueva para pararme ahí. Sí, todavía te queda movimiento, claro. Bueno, me paro ahí Sí. como para proteger a Vesper. Bien. Bien. Pego el grito: Alistar, pronto, ayúdanos. Tu turno, mago. Y en ese momento que se corre Borja, veo al zombie de frente, arremango mis ropas, digo Gat, Reodat, y tiro un rayo de escarcha. Bueno. Vamos todavía. Uf, hermoso. Bien. En el medio del pecho, atrás Sí. de la cimitarra. Esa criatura entre esa luz que lo estaba quemando, recibió también un corte muy importante de Borja, y ahora este hielo, ven cómo la criatura sufre, está desesperada por salir de ahí, ¿no? Sin saber de dónde les vienen los ataques, como que está abrumada por la situación. Bien. ¿Algo más, Alistar? Sí, me voy a poner acá. Bien, te moves hacia la cámara, perfecto. Es el interior de la sala, sí. Bien. Como dijimos, esta criatura trata de correr hacia donde puede, ¿eh? Bien. Esta avanza hacia Drax. Y es en ese momento que te ataca Drax. ¿Sí? Lográs frenar el golpe. ¿De qué manera? Cuando lo veo venir de costado con el escudo. Bien. Le pego. Bien. Lo madrugo. ¡Pum! Le pego antes. Bien, cuando haces eso y bajás el escudo, podés ver cómo otra criatura se te abalanza, ¿sí? Trata de llegar con tus garras nuevamente, con el escudo lográs pararlo, ¿eh? Siguiente, ¿sí? Esta es otra de las criaturas que se retira hacia el fondo de la sala, tratando de huir desde esa luz, ¿eh? Se van como quejando, gritando los zombies. Y Borja se dirige hacia vos con mucha decisión. ¿Sí? Ves cómo extiende sus brazos, ¿sí? Y es en ese momento que a la altura del cuello clava sus garras, ¿sí? Sus garras oscuras, negras, sucias, y sentí cómo desgarra tu piel, ¿sí? Sentís un frío en el cuello y una herida que empiezas a sangrar. Siguiente, Vesper, antes que tires, hace una prueba, por favor, de ya te digo, religión, inteligencia. Bien, no es un buen momento para recordar nada, así que estás preocupada por la situación, ¿eh? Ves como los zombies avanzan hacia vos. ¿Qué haces en ese momento? Estoy algo avergonzada porque tuvieron que ponerse delante mío para protegerme y me siento bastante inútil.
pero confío que estoy acá por algo es, así que voy a intentar de nuevo con el mismo zombie con el que fallé, terminar de rematarlo. Bien. Perfecto. ¿Lo atacás? Con tu... Lo ataqué con mi ballesta, o sea, la levanté, me obligué a que mi brazo se permanezca firme. Tenías ballesta y arco, ¿no? Ballesta y arco tenías. No tengo ballesta tengo. Bien, pero la anterior fue una ballesta, no fue el arco entonces. Lo que se te rompió, No, ¿qué fue fue? la ¿El ballesta. arco o la ballesta? ¿Se rompió? Sí. Claro, Sí. sacaste un 1. Ah, ajá. Se trabó. Para destrabarla necesitas de una acción. ¿Lo haces? Bueno, sí. Bien. Lo destrabo porque es bastante inútil sin eso. Sí. ¿Sabías en esa tienda de segunda mano donde compraste tus cosas que esto podía llegar a suceder? Como que te arrepentís un poco. Bien, gastás tu acción y lográs ajustar, ¿sí? Como para poder usarla. ¿Te queda alguna otra acción? Sí, tengo como una acción adicional. Así que bueno, voy a ver si ahora funciona. Bien. Así que vamos. Después de maldecir un poco, acomodás la saeta, disparás a ese zombie que estaba ya bastante mal herido y ves cómo queda ensartado con tu saeta a la altura de la cabeza contra la pared. Siguiente. Es lo que tenía que pasar. Bien. Paladín, ¿ves cómo esta criatura, una de estas criaturas se te abalanza? Estás con el escudo, ¿eh? Lográs pararlo y al mismo tiempo huye. Genera... Lo voy a poner de vuelta, perdón. Lo vamos a poner de vuelta porque genera ataque de oportunidad. Si no, no van a poder atacarla. Le genera a cualquiera de los tres ataque de oportunidad. ¿Lo van a hacer? Sí, yo ataco. Sí. Bien, de a uno. Vamos a hacerlo de a uno. Perfecto. Ahí fue Borja. Denme un segundito. Borja, en el momento que la criatura se va, le haces un corte a la altura de la espalda. Perfecto. ¿Quién más? No sé, que estaba haciendo. Dras. Vamos a aprovechar el ataque. No, yo no le pego por la espalda. Bien, perfecto. Vesper, estás con tu ballesta en la mano. Y bueno, le pego con la ballesta por la cabeza. Vamos a usar un sartenazo de ballesta. Bien. Tira un dado de 20 directamente. De abajo. De abajo todo, un dado de 20. No. Bien. No es más el bonificador. Le pegás con el Bonificador ballestazo, de con la sartenazo culata de la ballesta. ballesta en la nuca. Le pegás con la ballesta en la nuca. Tira un dado de 4 de daño. Camine para allá, le dijo. Claro. Bien. Ahora sí, entonces la criatura, como describimos, se retira hacia lo que es la oscuridad de la sala, ¿eh? Huye. Bien, el resto Ahora de sí los... me siento la cazadora de zombies después de esto. Ya recuperé un poco de confianza. Ese no es este, perdón. Ahora sí. Otro de los zombies se adelanta, Borja. ¿Sí? Olfatea sangre ¿eh? Ve que está sangrando, te ataca nuevamente, como que se siente inspirado de alguna manera, y de donde el otro te desgarró, este vuelve a agarrarte de ese lugar y ves como los tendones del cuello se estiran. Pueden ver ustedes
que le hacen una herida importante. Bien, siguiente. Drax, hace una prueba Yo de miro religión, eso. por favor. Una prueba de religión. Inteligencia. Dale. Vamos, Uf. 20 puro. Perfecto. Bueno. En ese momento, sí, entre la situación de combate y lo que pudiste ver de entrada, reconoces a este santuario como un santuario de Okma, ¿sí? Como dijimos, un santuario profanado. Vos sabés mucho de religión, ¿sí? Sabés que Okma es el dios del conocimiento, es patrón de los bardos y de los magos. Y sabés que podés volver, de alguna manera, nuevamente a dedicar este santuario de Okma, y que eso podría ayudarte contra los zombies de esta zona. ¿De qué manera se podría volver a consagrar este santuario? Bueno, sabés que primero habría que limpiar ese altar, y sabés que después de sacar toda esa suciedad, hay dos opciones. Se puede llegar a interpretar una canción dedicada a Okma, ¿sí? O gastar en honor también a Okma, lógicamente, a ese conocimiento, algún hechizo, aunque sea de nivel 1 o superior. Vos sabés muy bien, paladín, que cuanto más superior se gaste ese conjuro, mayor es la devoción por Okma, por ese dios del conocimiento, patrón de bardos y magos. Eso te viene en una ráfaga, pero claro, estás en el combate, estás rodeado, ¿sí? Es decir, ya el conocimiento lo tenés. No sé si se lo decís a alguien para que lo haga o qué, pero es tu turno. Digo, Rápido, decime qué haces. Esper. Magos, vayan al altar, pueden consagrarlo, deben limpiarlo, cantarle una canción o dedicarle un conjuro, somos cupo de estos. Ahora. Bien, Y voy para adelante como una tromba, sí, y al que le está pegando, a Borja. ¿qué querés? A Borjas, lo sacudo, le doy con el emisario de Alba, se la bajo en medio del barote. ¡Bum! Le doy un masazo. Bien, ¡Hombre! le pegás. Yo me... Hola, haces le pegás un mazazo que lo tirás al piso. No lo tirás al piso, perdón. Lo empujás justo contra la columna, esa columna que está destruida. Le pegás tan fuerte al cuerpo del zombie contra la columna que desprendés parte, ¿sí? De ese cemento de la columna que cae. Todos sienten que desde el techo cae como un polvillo, y piedritas. Es tremendo el estruendo que hizo en el lugar. ¿Qué más, Drax? Nada, me quedo ahí plantado y les doy las indicaciones, les reitero. Debería limpiar. Bien, Y tú, mago, dedícale un conjuro. perfecto. Ven como las criaturas que están contra las paredes quieren como seguir escapando, Borja, es tu turno. Bueno, voy a aprovechar y pegarle al mismo zombie que le pegó Drax, aprovechando que está herido, está distraído. Sí. No, está contra la columna, está como estampado, está sin reacción prácticamente, ¿sí? Lo tenés como servido, pero hay otro, ¿sí? Que se está chupando como los dedos de tu sangre, con pedazos de carne tuya los y dos, piel. en realidad, Sí, los dos. Ya me probaron. Pero el que tenés de frente, ves como los ojos se le salen para afuera del placer cuando prueba tu sangre, y ves como con sus manos nuevamente se decide atacarte. Pero bueno, vos decidís en este caso. Perfecto. Sí. Bien. Ves cómo le pegás
lo clavás con tu cimitarra, lo pasás de lado a lado, como si fuese una bolsa vacía ya, ¿sí? Ves como cuando sacás tu cimitarra, gusanos, pedazos de carne podridas quedan sobre tu cimitarra, ¿sí? Ves cómo caminan los bichos, el zombie está totalmente podrido, es nauseabundo lo que estás viendo y el olor. ¿Algo más, Borja? No, cuando saco la espada vuelvo a ponerme cara a cara con el que tengo de frente y me concentro en tratar de esquivar su próximo ataque. Mago, es tu turno. Bueno, decía que escucho lo que me dice Drax, no veo, no tengo una visión porque hay un tumulto de gente ahí adelante, pero entiendo me habla del altar de Ogma, así que sé que me voy a tener que meter en el medio del quilombo, ¿sí? Así que lo primero que voy a hacer es ponerme una armadura de mago. Bien. ¿Sí? Voy a conjurar la armadura de mago, saco un trozo de cuero curtido. Sí. De mi chaqueta, digo Armach Druid. Y aprovecho una fibra de esa magia, ¿no?, que se activa cuando digo esas palabras. Y también voy a aplicar mi salvaguarda mágica. Muy bien. Bien hecho. Entonces podemos ver cómo el mago conjura. Ok, bueno, ahí voy, ¿eh? Bien. Saco el trozo de cuero, en unas palabras. Perfecto. Lanzo la armadura de mago. Bien. ¿Qué vemos? A ver, aquellos que... ¿Cómo lo imaginamos eso? ¿Cómo que... No, yo saco... Entiendo. Saco un pedazo de cuero todo trabajado, ¿no? Con unas runas, no es un pedazo de cuero así nomás. Sí. Levanto la mano, digo unas palabras, Armach Druid. Bien. Y nada más. No sé. No, digo, capaz que brilla ahora el mago, no sé, por eso digo, no sé cómo... Un pequeño resplandor. Se lo ve, entonces al mago se lo ve que conjuró con un resplandor. Los compañeros saben que el mago utilizó su armadura, digamos, aquellos que lo conocen, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Y qué haces, Alistar, después de eso? Y bueno, y ahí aprovecho una hebra de esa magia. Sí. Y lanzó la salvaguarda mágica. Sí. No sé si apareció. Sí, aparece, sí. Ah, ok. Bueno. ¿Y eso qué es lo que...? Nada. Es un rasgo, eso ¿sí? me da una protección, es un rasgo, sí, claro. Me da una protección especial de puntos de vida, ¿no? Bien. Es una protección extra a la armadura. Ok. La armadura funciona como una perfecto. armadura. Bien, ¿y normal. qué haces entonces? ¿Te moves? ¿Qué es lo que haces? ¿Te quedas ahí? Y me muevo, Vamos. me muevo. El mago en estas cuestiones le pinta la adrenalina. Bien, entendió muy bien lo que le pidió Drax también, ¿no? Exactamente, llego hasta acá, veo que está el altar de Ogma, así que... Ahí está. Upa, bueno, escuchad, traten de no pasar por encima de todos los compañeros porque ahí generaste 200 ataques de oportunidad. Es decir, busquen ustedes el camino, acuérdense que con la flechita se puede mover. No, tengo otra. Bien. Pero bueno, si hay ataques de oportunidad, me los como. No, pero no es por eso, sino para que sea más limpio el movimiento. No, calculo que no habrás pasado por encima de ese combate, a eso me refiero. ¿Cuál fue el camino que hizo el mago? Calculo que fue por arriba tratando de esquivar a los zombies, me quiero imaginar, ¿no? Como tratando Sí, no tengo muchas opciones, hay zombies por todos lados. Sí, o sea, lógico. Voy por un lado o por el otro. Opciones. Caminé hasta acá, subí arriba de la piedra, de ahí salté. Bien. Y traté de pasar por el espacio que quedaba. Bien. ¿Sí? Corrí hasta acá, subí hasta este ataúd. Sí, está bien, está bien. Uno de los zombies te va a hacer un ataque de oportunidad, por eso te voy a llevar un poquito más para atrás, ¿sí? Así que vamos a hacer esto. En el momento que pasás entre medio de estos zombies, ves como uno te ataca.
¿sí? Lográs esquivarlo y continuás con tu marcha, continuás con tu camino. La gracia del elfo, la gracia del elfo. Bien. Y llegás ahí, me dijiste, ¿no? Perfecto. Bien, mago. Sí. Siguiente turno ahora. ¿Ves cómo un zombie, Vesper, se pega a la pared, pasa por atrás del paladín y se acerca con sus garras para atacarte? Voy a poner mi ballesta multiuso. A ver si con esto paramos el golpe. Parás el golpe con tu ballesta. Fantástico. Bien. Siguiente. Drax. Mientras que observás eso, nuevamente golpean y lo volvés a parar con el escudo. ¿Sí? ¿Ves cómo se te mueve el escudo? Otros zombies tratan de huir lo más lejos posible. Pero Borja, ves que esa criatura que probaba tu sangre, comía pedazos de carne y piel, nuevamente se abalanza con la boca abierta y sus brazos hacia vos, queriendo más. Y quiere más. Te está devorando, te sale sangre de una manera tremenda. Ves cómo empieza a manchar tu armadura, chorrea. ¿Sí? Ven cómo Borja empieza a sangrar de una manera muy, muy fuerte. Siguiente turno, Vesper. Pudiste ser protagonista en el primer plano de esa visión. Ves cómo tu compañero les ves los tendones del cuello y cómo los dedos, estas uñas sucias, se meten dentro de su cuerpo, y cuando sacan pedazos de tendones, de piel, de carne. De Vesper, perdón, de Borja. ¿Qué haces? Está sangrando. Voy a pegarle al zombie que tengo. Bien. Que tengo al lado primero. Bien. Porque si no lo va a atacar a él también. O sea, perfecto. Mi compañero está tan mal que es una víctima muy fácil para esto. Bien. Así que tiro la ballesta y saco la espada. Bueno. Perfecto. ¿Lo cortás? Así que le doy un... Sí. Sí, lo corto, le doy un primer ataque, pero sé que no es suficiente. Así que voy a darle un segundo ataque. Bien. Perfecto. En este segundo ataque, cuando estira uno de sus brazos, ¿sí?, le haces un corte tan limpio que a la altura del codo le cortás el brazo. Ves cómo el brazo cae en el piso y se empieza a mover de una manera descontrolada. Rebota contra el piso como si se quisiera parar ese brazo, mientras que la misma criatura con su otro brazo trata de agarrarte, ¿Algo más? No, me voy a quedar ahí para intentar rematarlo después. Bien. Este es otro de los zombies que vuelven hacia el lugar de las tumbas para huir, como si una luz lo persigue. La situación se pone cada vez más difícil, ¿sí? ¿Ves cómo Borja, otro zombie, se quiere unir al festín? Al ¿sí? festín. Exacto. Y ves cómo te ataca. ¡Oh! Te están comiendo. Lo tiran al piso y ven cómo lo empiezan a comer desesperados, ¿sí? Drax, es tu turno. Yo veo esto y me desespero. Y en el medio no tengo momento para tocarlo, para poder curarlo, no. Y le bajo el mazazo al que tengo ahí para sacarlo de encima. Al que recién se le tiró encima, bien. Perfecto. Sí, y le doy. En ese momento. Lo pateo para un costado. Lo aplastás. Queda aplastado contra el piso, ¿sí? Mientras que ves como Borja se trata de poner de pie. Muy mal herido, muy mal herido. Bien, ¿qué más?
Y no puedo hacer más nada, sino que me quedo cubriendo a... Siguiente. ¡Muchacho, retírate! Borja, Muchacho. ¿escuchás lo que te dice Drax? Se te empiezan a nublar los ojos, ¿sí? Te sentís que la vida se te está yendo. ¿Qué haces? No quisieras morir en esa No me cámara maloliente. simpatiza. Sí, tampoco me simpatiza mucho huir, pero bueno. Sí, Entiendo que no, tampoco dejo que mis compañeros se concentren en este estado, así que hago lo que sería una retirada. bien. Tratás de no bajar la guardia y te retirás. Perfecto, vos me dirás hacia dónde. Nos vemos hacia el pasillo. Bien. Perfecto. Mago, es tu turno. Bueno, llego hasta el altar, Sí, giro hacia atrás, la mirada, veo el caos, veo que Borja se retira tambaleando a punto de caerse. Entiendo que tengo que hacer algo rápidamente, así que doy un paso hacia adelante, sí, hacia el altar, con el bastón barro hacia la izquierda, todo lo que hay ahí arriba. sí, Agarro el sobre todo que tengo y en un movimiento hacia la derecha lo paso como limpiando. Caigo de rodillas, sí, levanto el báculo con la mano izquierda, levanto el medallón con la mano derecha sí. y digo: oh poderoso Ogma, ¿tú qué piensas que una idea es el mayor don de la humanidad y que supera cualquier cosa creada por las manos mortales? Yo consagro este lugar en tu nombre, Ogma. Y doy un golpe así con el bastón en el piso. Es en ese momento que en todo el santuario donde están, en esa gran sala enorme, una luz brilla, una luz blanca, muy, muy luminosa. Es en ese momento que todos los zombies se desploman inmediatamente, caen al piso inconsciente. La luz, que por un instante quedó fija, se desvanece. Y cuando se desvanece, es ahí donde ven como todos los zombies, a lo mismo que la luz, están desvanecidos en el piso, tirados, vivos todavía, ojo, ¿eh? ¿Sabés, mago, que el herirlos o tocarlos haría que nuevamente se pongan en combate? ¿Ves a tu alrededor? ¿Decís algo? ¿Haces algo? Sí, me paro, me incorporo rápidamente, extasiado, ¿eh? Sí, Extasiado y siento una presencia de magia no arcana, sino divina, que recorre mi cuerpo, que es extraño. Es como una droga nueva, ¿viste? Que Sí. recorre mi cuerpo. Me siento como con adrenalina. Y me Bien. giro y le digo: no los toquen. No los toquen, no los reviviremos otra vez. Rápido. Vayan por ¿Sabés Borja y salgamos de este lugar. sabés que por lo menos por 24 horas van a estar afectados por esta situación. ¿Sí? ¿Ves ahí ese pergamino blanco? Y reconoces lógicamente a Ogma como el patrón de los magos, ¿no? Así que de alguna manera la magia estuvo presente en este lugar. ¿Qué hace el grupo en ese momento? Se reagrupa, los zombies quedan ahí donde están, desvanecidos, ¿no? Están tirados. Me acerco, salgo desesperado. No hay combate, así que no hace falta Borja, mover los porque tokens. no- Imaginemos que estamos en esa sala, ¿sí? Con esas dos columnas que sostienen ese techo abovedado. Me acerco hacia él y utilizo curar heridas. Bien, Lo agarro y le digo: cálmate. perfecto. Y le lanzo el conjuro. Bien.
Yo estoy sentado, apoyado contra la pared, sosteniéndome el cuello. Ahí va. Es en ese momento que seguís sangrando, calculo que te tapan las heridas. Es decir, imagínate que tratan de. Acá se puede meter todo, ya pasó el combate. Por más que vemos a los zombies, recuerde que están tirados, ¿eh? Entonces imagino que tratan de alguna manera que la sangre no se pierda, pero a pesar que el paladín lo ha curado, sus heridas no cierran, siguen abiertas. Saben que así es muy, muy difícil de seguir. ¿Qué van a hacer? Tampoco pueden perder demasiado tiempo. El mago, calculo que les avisás, ¿no? Que van a estar un tiempo largo estos zombies así, ¿no? Claro, para que no se preocupen, obvio, ¿no? Obvio. No, les digo que tenemos por lo menos un día de ventaja con respecto a los zombies. Bien. También debemos descansar por Borja. No está en condiciones de seguir así. Sí, pero tampoco podemos descansar aquí, donde yacen estas criaturas. No. Sería muy fácil para el grupo limpiarlas, ¿no? En el sentido de ir todas contra uno para poder matarlas directamente, ¿no? Antes que... Pero dijiste que si las tocábamos se iban a volver a levantar. Sí, pero si... Pero solo la que tocás. Claro, no. A ver, si es un combate, si van todos a atacar a una, imagínate que es muy, muy difícil que se levante. Serían todos críticos, funcionaría como ataques críticos, ¿sí? ¿Me explico lo que quiero decir? Una se levantan todas. No, solamente la que vas a atacar, ¿no? Las otras no, las otras están desvanecidas. Bueno. Entonces, por ahí no sea una mala idea. El grupo decide entonces atacar a cada criatura, la destruyen. ¿Es así? Sí. Bien. Primero perfecto. por esta. No importa, ya está. Ya a modo de juego vemos cómo se van hacia cada criatura y la eliminan directamente, ¿eh? Se escucha Imagino que después de cada golpe Drax y Borja cortándole las cabezas, ¿no? Sí. Los bastonazos de Alistar y bueno. Ven una como reverencia, ¿no? Unas palabras en silencio a Ogma, una reverencia porque... Sí. Bien. Sí, yo también me quiero acercar al altar de Ogma y prometerle que voy a difundir su poder y su verdad. Voy a escribir sobre esto para que llegue a más gente. O sea, es mi promesa hacia él por la ayuda. Bien. Mago, hay unas velas sobre el altar que vos estás seguro que no has prendido y sin embargo no sabes por qué, pero en este momento están encendidas. ¿Sí? Y una vez que eliminaron al último zombie ha pasado esto, como si el lugar, ¿sí?, de alguna manera, por fin... Está consagrado de verdad. Exactamente. Bien. ¿Consideran que así no pueden seguir? No sé si prefieren hacer un descanso corto y recuperar energías. Voy a revisar los sarcófagos a ver si por alguna casualidad encuentro una poción, alguna cosa que me ayude. Te voy a decir una cosa, Borja, eso consumiría mucha energía y estás sangrando todavía vos. No sé si sería buena idea hacerlo, ¿eh? ¿Me explico? Sí, si consideras que no, listo. Si es que no. Bueno, a ver, los zombies no van a levantarse, así que... No, los zombies ya los eliminaron, claro. Por eso bien. Vamos a descansar acá y el resto sí nos pondríamos a buscar. Perfecto. A ver si hay algo. Perfecto.
Vengo hacia acá, hacia abajo, ponele. Sí, no hace falta mover a los zombies. Revisan los sarcófagos, pero la realidad es que no hay nada, ¿sí? No hay nada. Mientras que están descansando, el grupo se va recuperando, ¿sí? Pasa una hora que el grupo se encuentra ahí y Borja, te sentís ahora sí mucho mejor, ¿eh? Ujú. Yo voy a usar ¿Cómo te sientes? recuperación arcana, Chris, en este momento. Bueno, bien. Así que Contá voy a qué es lo recuperar que... un Un espacio. espacio de conjuro, sí. Perfecto. Me siento arriba de una de esas lápidas, así como Sí, monje, y me pongo como a rezar. No a rezar, sino como a meditar, y bueno, voy a recuperar un espacio de conjuro. bien. En realidad voy a ¿Cómo te recuperar encuentras? el de nivel 2, fue el que usé para Ogma. Imagino que Ogma me lo va a permitir. Claro que sí. Muy bien. Bueno, ¿Cómo te después encuentras, que pasa un Gorgos? tiempo prudente... Bueno, bien, hablan entre ustedes, sí. Estoy bastante mejor. No estoy óptimo, pero creo que puedo seguir. Creo que podemos seguir avanzando. Che, ¿no tengo un punto de inspiración por estas bonitas palabras que hice? Tienes un conjuro de nivel 2 preparado que creo que eso te va a sumar mucho más. Así que... Después de un tiempo prudencial, el grupo... Calculo que se presta a seguir adelante. Podés ver desde... Todos sí. pueden ver, porque no es que están en estas posiciones, sino que todos ya recorrieron la sala. Pudieron ver como otro pasillo. ¿Sí? Aparece un pasillo angosto. Está algo oscuro. Parece un pasillo largo. Le digo a Organs. Hay una antorcha. Vamos a prenderla. Ahí está. No era tan oscuro. Ahí está. Ahora sí. Organs, ¿por qué no usas? Y así con mirada de desdén, de asco, el ojo ese para seguir destruyendo esa maldad. En Perdón, principio no Indy. creo que haga falta. No hay más que una única posibilidad, pero no hay problema. Intentémoslo otra vez, Alistar. Y me acerco hasta donde esté Alistar. Sí. Espero a que saque el bendito ojo Lo saco. y Sí. vuelvo a susurrar. Salve el inmortal. Bien. Es en ese momento que el ojo vuelve a levantarse sobre esos hilos, esos tendones, ¿sí? Y claramente apunta con mucha fuerza en dirección hacia el pasillo donde el mago está, digamos, de frente. Tal como te dije, Drax. No pareciera haber demasiadas opciones. Bueno, entonces, el grupo, ¿qué decide hacer? ¿Va hacia ese pasillo? Avanzar Sí, por que el sí. pasillo. Sí, sí. Perfecto. Sí, obviamente que voy a ir sigilosamente, buscando trampas. Bien. Tratando de que nada me sorprenda. Llegan, atraviesan ese pasillo y llegan a lo que es una puerta doble, una puerta de piedra. Está teñida de verde. Esto hace que estas puertas están cerradas, impide el paso en estas catacumbas. Frente a la puerta doble hay una gran escultura de una calavera sonriente. Está justo detrás de ustedes, o vamos a poner las miniaturas un poquito más acá para que la vean. Una de las cuencas oculares
está ocupada por un gran globo ocular con el iris adornado en joyas, mientras que en la otra hay un hueco vacío. Bueno, está Bueno, más que claro. Hay que poner el ojo ahí. hay que poner la llave en su lugar. Bien, hagan una prueba una prueba de religión, por favor, inteligencia. Bien. Mago, nuevamente reconoces Todavía siento esa magia de Ogma recorriendo mi cuerpo, así que me beneficia. esa calavera, sí que aparece, esa calavera sonriente. Claramente lo interpretás como algo malo, ¿sí? ¿Crees que está asociada a todo esto que está sucediendo, a esto que están investigando? ¿Sí? No te animás a pronunciar su nombre. Como que si ponemos la cámara sobre el mago, es como que tragás saliva y por primera vez sentís temor de que esas puertas se abran. ¿Qué hace el grupo? Te los digo, hago como un chucho, ¿viste? Como un... Sí. ¿Estamos seguros que queremos abrir esta puerta? Algo me dice que lo que está acá adentro es demasiado maligno. Déjame mentir. Claramente no Ahí quiero del otro abrir lado. esta puerta. Pero a esta altura ya estamos acá. Y es para esto para lo que vinimos. Apoyo la mano en la puerta mientras ellos están hablando. Sí. Tiro sentido divino. Sí, ¿y qué querés? ¿Qué vas a hacer con eso? A ver, contame. Quiero saber qué hay del otro lado de la puerta que puedo percibir. Y claramente, Paladín, no sentís vibraciones nuevas. Sabés que te estás acercando a algo muy, muy peligroso. Te diría que también tragás salivas. Tasqueo. Esto es mucho más que muerto viviente. Lo sabés, Paladín. Tus manos empiezan como a transpirar. ¿Y tu amante? Es el germen del mal. No sé si tengo el poder de poder protegerlos, pero sí la voluntad. Y están de acuerdo. Lo miro al mago, fijo. Sí, Pon el ojo donde va. Y le doy la espalda girándome con la masa. escudo. bien. La puerta no tiene ni picaporte, ni tiene para poner llaves, nada, Es decir, lo único que está atrás de ustedes es esa calavera sonriente. Bueno, Con Drax un- ya me dio el ok. Sí. Lo miro a Borja, le levanto las cejas como preguntando. ¿Qué vas a hacer? Estás obligado a hacer aquello para lo que vinimos. Miro a Vesper. Al margen Mira de que, la de que tu curiosidad no creo que te pueda retener demasiado tiempo. No hay mucha más opción, no hay otro camino. ¿Qué hacen, aventureros? Vamos. Y pongo el ojo ahí. Bien, una vez que colocas ese globo ocular disecado en esa hendidura en la calavera, ves cómo se emite una luz verde enfermiza y hace que las puertas
se abra. Lógicamente que el grupo empieza a descender, ¿verdad? Y sí. Sí. Bueno, entonces una vez que se abren las puertas, el grupo desciende por oscuras escaleras, ¿sí? Desciende cada vez más en esas catacumbas y llegan al final de esas escaleras, donde se abre un amplio santuario con un techo abovedado. Hay bancos de piedras, están dispuestos en filas claramente ordenadas. Quiero que imaginen que hay velas negras que arden con llamas verdes, que ocupan como nichos a lo largo de las paredes de los costados. En lo alto, allá en el fondo de la sala, hay un púlpito y ahí pueden ver cómo se alza una escultura irregular, como de una mano demacrada, con un globo ocular en su palma. Justamente eso, mago, era lo que no querías ver. ¿Reconoces el símbolo de Vecna? Un poderoso liche entre mundos y dios de los secretos conocidos y temido en muchos, pero créanme, en muchos mundos. Uf. Miro ese lugar, esa luz verde, esas velas. Digo, por todo lo que Ogma considera que es sabio, jamás pensé llegar a encontrarme en este lugar. Hago una pausa y los miro para ver sus Sí. rostros, para ver si están entendiendo realmente dónde estamos. Digo, este parece ser un santuario a Vecna, uno de los liches más poderosos que se ha conocido, quizás el más poderoso de todos. Se dice que es casi un dios. Puede viajar a través de los planos y en todos reina con maldad. Lo ven a un Alistair serio por primera vez, desde que lo conocen. Sinceramente no tengo idea qué tengamos que hacer acá, pero quiero que sea rápido. Las velas negras ahí en los nichos generan sombras, esa luz verde con esa mano y ese ojo, ese ojo ocular en su palma, parece como que los observa a la distancia. Te vemos. Sienten en sus cabezas, no es su imaginación, sienten como una voz que los envuelve. Ese lugar los está Te vemos. perturbando. La primera vez que lo ven titubear a Drax, te vemos. Purifica el lugar. Y ¿Qué decide hacer el grupo? ¿Avanza a través de este santuario? Y sí. Bien. te doy un paso adelante. Yo A mí me preocupa la presencia del... ¡Oh, a la mierda! Que avanzamos rápido. Recuerden que los voy A mí me moviendo preocupa la yo. presencia... Me preocupa la presencia del paladín acá, lo que puede llegar Sí, a provocar su aura de bondad en este lugar. bien, bien. Señores, llegan casi a distancia del altar cuando ven dos pasillos que se divide en ambas direcciones.
Ustedes me dirán. No puedo entender cómo tratar de debilitar el lugar, no sé, No está a tu alcance, Paladín. Perfecto, no puedo hacer nada. Ni No, ahí mandarle no. un mazazo al... No, vos, sí, eso sí, vos ahí haces lo que vos quieras, lógicamente. ¿Sí? El lugar ¿Puedo da entender? escalofrío, ¿Puedo esos hacer la voces. Sí, decime. ¿Puedo hacer la lectura de que Drax está queriendo hacer algo Loco. impetuoso ahí? Sí. Sí. Pongo Claro la que mano sí, en el mago. hombro y digo, no, Drax, no lo intentes. No es esto a que vinimos. Tenemos que dar con la secta. Vecna está más allá de nuestras posibilidades. No Entonces, profanemos este lugar. Entonces, haremos tus cuates. Creo Sigamos. Hay Sí, un vos. pasillo que hacia que... la izquierda se ven unos camastros. Sí, Una luz exacto. tenue. Sí, y hacia el otro lado está más oscuro. El corazón se les empieza a acelerar de alguna manera. ¿Sí? El lugar los pone cada vez más agobiados. ¿Sí? Empiezan a tener como palpitaciones. Esa luz verde y ese sonido en su cabeza que no se les va. Velas negras irradian esa luz verde enfermiza. Izquierda. Se ven O las derecha. manos, ven sus rostros verdes y parecen como si fuesen parte de ese lugar. ¿Mm? Izquierda. Salgamos de Comencemos por la acá izquierda. cuanto antes. ¿Hacia la luz Lugar. Sí, o hacia las sombras? hacia la luz. Ustedes. Bien, se empiezan a mover hacia el pasillo cuidadosamente. Van a ir hacia la luz. Pueden ver una cámara. Hay unos catres como improvisados, están esparcidos por esta caverna. Parece haber otra caverna contigua con más camastros, ¿sí? Hay una puerta abierta que une estas dos salas y pueden ver que hay individuos. Están vestidos con una especie de túnicas grises, están envueltos mientras que duermen plácidamente. A pesar que de esa luz de la antorcha que parpadea, están durmiendo. ¿Qué momento para el grupo? ¿Qué piensan hacer? Me imagino que están hablando callados, ¿no? Como... Sí. Yo me doy Hay que vuelta y les hago el gesto de que les corto el cuello. Hay que pensarlo bien, Borja. Son sectarios. Quizás haya algún mago o sacerdote entre ellos. Son fanáticos. Saben que Sí, la lo que armadura sea, del hay que paladín, hacerlo. en cuanto da un paso hacia adelante, sonaría... A mí me incomoda mucho la idea de matar a una persona que esté durmiendo. No. Sí. No, Claramente a Borja no. Está muy bien. Borja tiene un No, es pasado. que cuando lo miré eso Borja me... tiene un pasado. Sí, lógico. Se escucha el es que no ronquido, lo ¿no? Como que entiendo. están realmente dormidos, ¿sí? Ustedes están como agazapados, Además, sin salir de ahí, personas, hablando, no pero son muy zombies. despacito, ¿sí? Cualquiera que se mueve ya habría que hacer una prueba de sigilo. A cualquiera que entre en esas cámaras habría que hacer una prueba de sigilo para moverse y que no se despierten estos cultistas, ¿no? ¿Qué Espera, decide hacer el grupo? No son personas. Son la maldad encarnada.
pero roncan No lo como olvides. personas. Se han consagrado a un dios oscuro, ya abandonaron su En humanidad. otro momento, cuando puedas verlo a los ojos, será el momento. Sigamos por el otro lado. El paladín dice de ir hacia el otro lado. Quiere averiguar qué hay del otro lado. ¿Es así? No voy a matar a gente durmiendo. Por más que sea el enemigo, no. Yo tengo honor y mi honor es todo también. Soy un campeón. Me forjo para eso. Es lo que Yo pienso. no lo seguiría. Sí, vayamos. Deciden ir hacia el otro pasillo y averiguar qué hay. ¿Es así? Ujú. Te sigo, Drax, vamos. Yo Bien. voy a regañadientes. Yo hubiese votado que Borja entre en silencio y los ajusticie a todos, pero bueno. Sí. Que vaya el otro. Que vaya ese otro no. asesino, ¿viste? Ensuciarse Bien. las manos. Él está en su salsa, yo en la mía. El grupo entonces atraviesa nuevamente ese santuario. Pará, Sí. pará. La cámara, cuando ve que todos se alejan, Borja se queda pensando, No. Claramente es el último en moverse. Si Alistar ve que Borja se queda, Alistar no va a decir nada. Mientras se van alejando unos pasos y nadie gira la cabeza, Borja se queda como mirando para un lado, mirando para el otro. Saca un poquito la daga, la mira. Vuelve a mirar para un lado, vuelve a mirar para el otro, ¿Cuánto Miro. roncan? Miro hacia Muchos. atrás, viendo que arda un poquito Borja y le hago, No es el momento. no, que no. Bien. Miro Es por que- última vez los camastros. Alistar hace que Guardo no, la- después hace que sí, después vuelve a hacer que no. Guardo la daga Eran y, muchos, Borja, eran muchos. y Bien. vuelvo. Entonces el grupo atraviesa, como dijimos, la sala para llegar al otro extremo del pasillo. Bien. Parece... A ver si... Vamos a... Está iluminado el lugar también. En las paredes hay estanterías como torcidas, ¿eh? Está llena de libros, eso sí, con muchos pergaminos. Lo que sí llama la atención es en el centro de la sala, que hay una mesa cuadrada. Está cubierta de notas, sellos, símbolos, garabatos. Y también hay pergaminos manchados con tinta. Se puede ver en el fondo de la habitación una puerta. ¿Qué hace el grupo? ¿Decide entrar? Parece que no hay nadie. Sí, obvio que sí. Ujú. Miro. Me fijo que no haya ninguna trampa, que no haya ninguna cosa antes de entrar. Bien. No hace falta mover. Ahí se pueden cada uno decirme qué es lo que... A ver. ¿Hacia dónde va cada uno? A ver, vamos a hacer una descripción. Sin mover los tokens, ¿no? Es decir, imaginemos. Estanterías viejas, retorcidas, libros por Todas todos las lados. paredes están con estanterías. Exactamente. Sí, es una biblioteca, claramente es una biblioteca. Y yo iría a leer los pergaminos, o sea, a ver si. Me quedo acá haciendo guardia. Bien, Mientras entonces el ellos van paladín se queda ahí investigando. observando, perfecto, por ese gran pasillo hacia el otro lado de la sala. Bien. Yo voy a la otra puerta y apoyo la oreja también para ver que nada venga de ahí. Bien, perfecto. Entonces tenemos a Borja sobre la puerta, que no se escucha nada, Borja. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos al paladín. Bien, y tenemos al mago, sí, y a Vesper,
¿Que hacia dónde se dirigen? ¿Hacia la mesa? Yo voy Y hasta los pergaminos. Yo voy a hacer los pergaminos. Bien. Yo también, Gris. Yo ya imagino, quiero creer con lo que me voy a encontrar. Quiero creer que están preparando un ritual para invocar a Vecna. Y espero equivocarme cuando llego, pero lo dudo. Sí. Bueno, mientras que el paladín y Borja miran hacia el exterior y escuchen, se concentran, también miran a sus compañeros y se los ve con cara preocupada. Ambos están leyendo cosas sobre esa mesa, ¿sí? A ver, hagan una tirada los que están sobre la mesa, a ver. De investigación, por favor. Bien. Salió. ¿No? ¿Salió? No, todavía no salió. Salió solamente el del mago. Ahí salió. Bueno, bien. Ambos encontraron muchos documentos, pero lo que más te llamó la atención, Alistar, es uno que habla de una secta. Y justamente habla como de experimentos. Supuestamente hay un líder que se llama Salrir. Y está de alguna manera experimentando la forma de extraer mágicamente secretos del alma de las personas. Los documentos detallan que los primeros experimentos no salieron bien y que redujeron a esas personas a montones como si fuese de algún tipo de lodo necrótico, que se deshicieron arrojándolos al alcantarillado. Por el otro lado, Vesper, encontrás documentos que dicen que los cultistas de aquí no son más que una secta de las muchas que ya están infiltradas en Neverwinter. Eso te acelera el corazón. El Lord de Neverwinter tiene que saber de esto en cuanto antes. También dice que las otras sectas han elegido diferentes zonas en las catacumbas de la ciudad. Como que son varias. Así que ustedes, si creían, mis queridos aventureros, que esto era una secta única, se dan cuenta que es una organización mucho más grande. Y Mago, sabiendo que esto tiene que ver Vecna, te preocupa mucho más. No dejan de tragar saliva mientras repasan y repasan esos documentos. Después de por lo menos media hora, 40 minutos, una hora, no encuentran más de lo que le acabo de decir. Pero eso sí, entre los estantes encuentran una caja de ébano. Está cerrada. Eso fue lo único que le llamó la atención. ¿Alguna descripción? ¿Algún...? No, totalmente negra. Tiene una cerradura, lógicamente, ¿no? Como para poder abrir, pero la llave no. La muevo un poquito, ¿hay algo que se mueva adentro? Tiene un peso importante, sí, hay algo que se mueve, claro. Parece haber como si fuese líquido adentro, como si habría algún tipo de poción, diría yo. Ok, me la voy a llevar. Bien. Imagino que la llave la debe tener uno de los sectarios.
Porque no encontré la llave. No la encontraron. No, revisaron las estanterías, revisaron todo, ¿sí? Lo único, Por lo eso, que yo le acabo de después decir. de una hora, imagino que. Sí, Ok. Me la voy a guardar. bien. Perfecto. Intentamos igualmente abrirla, digamos, con algún tipo de ganzúa. Eso se puede hacer, sí, claro. Claro, Eso lo que- claro, ustedes bueno, yo intentaría, porque. Sí, déjame ver si la puedo abrir. Bueno. Déjame verla, si la puedo abrir. Yo no te lo recomendaría, Vesper. Que esto puede llegar a tener algún tipo de runa, algún tipo de magia que la proteja. ¿Te parece lo mejor? Ahí tomo tu consejo. Tendrías que hacer un chequeo Pero si quieres de abrirla, destreza podemos con intentarlo. herramientas de ladrón, juego de mano, para poder abrirla, ¿eh? No sé, digamos, Vesper, que también tu corazoncito te late, ¿no? Un poquito con la adrenalina. No es una orden, es un consejo. Sí, No, pero yo la verdad que puedo seguir el consejo del mago porque él sabe más que yo de estas cosas. pero vos sabes más de otras. No Pero, tengo- ¿a qué le temes? ¿A qué le temes Yo puedo- exactamente, Alistair? Yo puedo abrir la caja, puedo intentar abrir la caja. De eso sé. No sé de contenidos. Bueno, no No sé. es el contenido lo que no es el contenido lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que pueda llegar a tener algo alerta a los demás. Pero bueno, imagino que estando aquí adentro, encerrada y en este lugar, nadie estará esperando que la roben. Así que se la extiendo a Vesper. Sí. Perfecto. Bueno, no sé. Intentaría abrir. ¿Qué vas a hacer entonces una prueba de... Como te dije, es un chequeo. Juego de manos. Juego de manos Puede- con herramienta de ladrón, 13 es la dificultad. Destreza. Vesper, ¿Estás familiarizada con este tipo de puedes, actividad, Vesper? puedes destapar No, algo que solo voy a probar suerte. puedes destapar algo que no podamos manejar. Busquemos la información. ¿Qué vemos, Vesper? A ver, Pensé que quiero imaginarme. ¿Qué estás haciendo? ¿Sacando unas ganzúas? ¿Qué es lo que estarías haciendo en este momento? Sí, Tenés la caja arriba de la mesa y empezás a meter unos ganchitos Yo para tratar la de... caja de arriba de la mesa, Sí. Exactamente. Salgo Ya cuando- atrás y yo le digo, yo de estas cosas no sé mucho, ¿no? Pero, y me ven que me miro así, busco el ganchito que va justo. Saca. De oro son las herramientas que sacan. ¿Entendido? Pensé que solo Entonces, sabías destreza, escribir, tiro. Vesper. Sí, cuando vos me digas, tirá, sí, claro. Juego de manos. Bueno, Bueno, Más lo que tengas, ¿no? Porque era juego de manos. Sí, 18. bien. En ese momento, se escucha un... chic. Y la caja se abre. Ves como dentro de la caja hay 2 pociones. Color rojo. 2 pociones grandes, más grande que lo normal, diría yo. Y imagínate cuando la abrís, ¿no? Es decir, la sorpresa no solamente tuya, o no sé si es sorpresa tuya, sino la sorpresa de los compañeros. Explota, a ver si. Sí. Bueno, hablando Así que de eso, la abrí y abrí los ojos después, a ver si no explotaba. hablando de ¿no? eso, Si no- yo te tengo que decir, Vesper, que claramente ahora que está abierta la caja, tocaste los puntos justos. Ni 1 milímetro más, ni 1 milímetro menos. Porque en ese caso, te das cuenta cómo la caja estaba preparada por una potente trampa. ¿Sí? Una potente trampa que, por lo que ves, no podía haber sido ni detectada ni desarmada. No sé si crees en los dioses, en Timora o no sé en quién,
pero en este momento es como que Ahora tragás claro, saliva. no, ma. Bien, tragás saliva y te das cuenta lo cerca que estuviste. No sé si se lo comentás a tus compañeros, porque ellos te miran con cara de asombro, de felicidad, como qué bien que lo hiciste, ¿no? Pero vos sabés de lo que te acabas de arriesgar. No la toquen mucho, tiene un mecanismo complejo. Podría haber salido muy mal. Creo que fue suerte de principiante. Bien. Bien. Hay una sonrisa, ¿no? En Mepper cuando dice suerte principiante, ¿o no? Creo que el único Obvio. que le cree es el paladín. Yo creo que Sí, Drax sí, está convencido. sí. Drax está convencido que fue suerte de principiante, pero Claro. Borja porque lo ha visto y yo porque lo deduje. Pero sabemos que no lo fue. El mago se lo veía venir también esto y me dejó a mí la cajita. Déjalo en su lugar. Recojan lo que sirva de pruebas y vayamos ¿Qué cuanto son las antes. pociones? ¿Se ve que es una típica poción de curación o es algo? ¿Es un líquido? No, puede ser pociones de curación, sí señor. Se la ve más, ¿Sí? se la ve de las grandes, ¿no? Ahora después la vamos a llevar las hojas de los personajes, así que Ok. bueno, Bueno, viendo que... escuchen una cosa. Borja, en un momento que estás en la puerta, sonidos extraños te llegan, como susurros, susurros cacofónicos, como si algún tipo de ritual o algo detrás de esa puerta y a lo lejos se estaría formando. Podés escuchar tragás saliva, Borja, cuando escuchas eso. El corazón te late mientras que miras a tus compañeros contento por lo que acaba de hacer Vesper. Es acá, Creo que sí, estamos convencidos. Sí. es acá donde termina nuestra aventura del día de hoy, ¿sí? Con un susurro que viene detrás de esa puerta y sabiendo que a lo largo del pasillo donde está el paladín hay una secta que en este momento muchos de ellos están durmiendo. El grupo se encuentra aquí, en estas catacumbas, debajo de la ciudad de Neverwinter, a punto de desactivar toda esta trama. Así que vamos a dejar la partida, como dijimos, aquí. Y no sé si alguno quiere decir algo como saludo final. Hasta la próxima. Yo ya aprovecho para saludar a todos. Eso es todo, amigos. Bien. Sí. Perfecto. Gracias a todos. Será hasta la próxima entonces. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Chao.